Bien, qué raro que no se han conectado los demás hermanos, ¿no? Ya, vamos así. Esta es, continuamos con la clase. Aquí habíamos quedado. Estamos viendo de la documentación de la fuente, principalmente los libros. ¿Cómo se registran los libros? Al pie de página, el procedimiento es nombre y apellido. Luego, el título del libro en cursiva, entre paréntesis, las siglas LEA, lugar editorial, año y la página. Cuando es un libro cuando tiene un autor, pero cuando el libro tiene más de un autor, hasta escrito por más de un autor, hasta tres autores. Entonces anotan los nombres de tres autores: James Packer, Merrill Tenney, William White, El Mundo del Nuevo Testamento. Y luego las mismas siglas, LEA, lugar editorial, año y la página también. Si hay más de tres autores, se nombra el primero. Son cuatro, cinco, seis autores. Entonces no se va a anotar todos los nombres del autor de una obra, como de un comentario bíblico, por ejemplo. Se anota solamente el primero. Se nombra solamente al primero y luego las siglas et al. ¿Qué significa esas siglas et al? Otros y otros. Para no anotar a todo, entonces anota esas siglas et al. Por ejemplo, James Packer, supongamos que son más de tres autores. James Packer et al. Es decir, James Packer y otros. El Mundo del Nuevo Testamento, Miami, Editorial Vida, 1985, cierra paréntesis, coma y el año. Un libro escrito por varios autores, bajo la dirección de un editor general. Stanley Horton es un editor general de la teología sistemática, una perspectiva pentecostal, cuyo nombre aparece en la portada en lugar del autor. Ejemplo, esta N significa nota al pie de página y la B, cómo va a ir al final de la bibliografía. Stanley Horton, ED, que es el editor general, luego un punto y una coma, el título del libro: Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal, Delphi, Editorial Vida, cierra paréntesis, la página 236. Si fuesen dos páginas, 236 a la 237. Eso en cuanto a la nota al pie de página. Pero cómo va en la bibliografía es diferente. En la bibliografía, bueno, en el computador aparece solo cuando nosotros insertamos bibliografía, como lo vimos en la clase anterior, de la clase 14. El computador lo hace solo de acuerdo al sistema que usted va a trabajar, el APA o el ISO. Acá el ISO me parece muy bien, que es el orden. Pero el computador le ordena solo el trabajo. Va a aparecer siempre el apellido primero y después el nombre y el editor. El título de la obra, y una perspectiva pentecostal, Delphi, Editorial Vida, y luego al final va a estar el año. Si hay cuatro más autores, solo se identifica el primero seguido por la abreviatura et al, que en latín significa y otros. Si hay tres autores, se escriben órdenes nombre y apellido, tanto en la nota marginal como en la entrada bibliográfica. Pero en la entrada bibliográfica nosotros no nos despreocupamos. Nosotros solamente nos vamos a la administración de fuentes y ingresamos lo que nos están pidiendo y después nos olvidamos de eso. Y después insertamos la bibliografía y el computador trabaja solo en esa área. Puede haber también
un artículo, a ver, parece que me adelanté aquí. A ver, ¿dónde vio? No, estamos acá. Si no aparece la fecha de publicación en la obra, el lugar donde debiera ir la fecha de publicación se nota S y F. Por ejemplo, aquí voy a mencionar un ejemplo que siempre ocurre, ¿eh? No todas las obras tienen la fecha. Yo me he encontrado con varios libros de historia, por ejemplo. Supongamos Justo González. Después, Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia. Punto. Las siglas LEA. Vamos a poner, ¿qué puede ser? Ya, Valparaíso. Suponga, Valparaíso. Dos puntos. Después, ¿qué viene, hermano Ricardo? Editorial. La editorial. Perfecto. ¿Se escuchó lejos eso? Porque está alejado el micrófono. Sí. Igual lo subí un poco acá. Ya. Ahí está. Valparaíso. Y después la editorial, Puma. Ah, bueno. Después viene, Ujú. después viene El año. el año 2014. Cierra paréntesis y la página. Supongamos sin índice. Ah, pero estamos viendo acá que no Fecha. figura el año. Ujú. Entonces, en la sección donde corresponde el año, sin, sin año. Ahí está. En el caso de que no aparezca el año. Eso anotamos en esa Mm. sección, sin fecha. ¿Qué más? A veces se encuentran, no hay datos de publicación. Mm. Yo he visto también, en ese caso, sin datos de publicación, sin datos de publicación. Y yo he visto comentarios como comentario personal Ah, ok. en el texto, sí. Porque esto no se puede citar. Claro, sin datos de Claro. publicación he encontrado también. Sí, eso Ujú. es lo que he encontrado cuando ocurre ese problema. Siempre ocurre. Ya. Veamos entonces a artículo de diccionario bíblico o de enciclopedia. Por ejemplo, diccionario positivo del Antiguo Testamento, exhaustivo, 1999. Bajo, eso significa S en B, bajo este tópico que se está investigando en el diccionario, reposar. Mm. Así se debe registrar todos los diccionarios. Si aparece el nombre del autor del artículo, esto se coloca después del título del artículo y no al inicio. Por ejemplo, que se ve bajo con el nombre del autor. Por ejemplo, Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 1985, bajo Thanatos. Ahí se investigó el nombre griego Thanatos. Y luego el nombre del autor de ese artículo, Gerard Kittel y Gerard Geoffrey, que es el diccionario conocido como Hitler. ¿Qué más hay que saber acá en estas áreas? Los... mm, La Biblia y otros libros considerados sagrados. Las citas textuales de la Biblia y de otras obras sagradas de otras religiones, como el Corán o el Libro de Mormón, deben ser identificadas por medio de una nota a pie de página. Procure usar una sola versión de la Biblia en su trabajo, identificándola en la primera nota a pie de página en que aparece. Si desea citar otra versión, lo puede hacer identificando la versión con la abreviatura correspondiente. No es necesario incluir la Biblia o otras obras consideradas sagradas en la bibliografía, por ser obras de conocimiento común. Por ejemplo, esto no es muy frecuente, porque cuando uno cita la Biblia, lo incorpora al párrafo, pero algunos también hacen nota, esto al pie de página. Aquí significa que va a utilizó una nota al pie de página, está citando Efesios, capítulo 8, verso 9, de la Reina Valera 1960. Pero como se trabaja normalmente, esto en el caso de que el investigador estuviese haciendo o anotando al pie de página los textos, los artículos bíblicos que está trabajando. El, Hay un libro que es Teología Sistemática de Leo Garrett.
Leo Garrett, los versículos bíblicos, él lo anota aquí abajo, me he dado cuenta. Siempre trabaja con los textos bíblicos, a ver, con algunos versículos bíblicos, siempre están abajo. Bueno, aquí no lo encuentro ahora, pero eso es lo que él hace, están abajo. Pero normalmente el texto bíblico o la cita del texto bíblico está incorporado en el párrafo. Por ejemplo, la Biblia indica que la salvación es por gracia y no por, y no por obras. Y ahí anotó Efesios, capítulo 2, capítulo, capítulo 2, verso 8, verso 9, revisión Reina Valera, del 60, y así se trabaja normalmente. No hay necesidad de esa información de Efesios 2, 8, 9, Reina Valera 1960, vaya al pie de página. Puede ir incorporado al párrafo sin problema. Ujú. Y basta con una sola vez indicar que va a utilizar la Reina Valera 1960. Después, en la otra cita que usted mencione, no hay necesidad de anotar Reina Valera 1960 porque es evidente que va a trabajar solamente con esa. A menos que utilice la siguiente versión, otra versión, nueva versión internacional, Dios habla hoy, en ese caso conviene anotar Dios habla hoy, PDT, o la Biblia que está utilizando. Solo en el caso de que se trabaje con nota al pie de página cuando cita la Biblia. ¿Qué más? Fuentes digitales ahora. Las fuentes digitales. No quiero borrarlo. Ahí se borró. El autor Roberto Jameson, que es un libro en PDF. Ujú. Y David Brown, comentario exegético explicativo de la Biblia, tomo 1, Antiguo Testamento. Que está físico también ese libro, pero cuesta un dineral, como 45, 50 mil pesos. Y como es de referencia, no se ocupa mucho, sino solamente para hacer el trabajo. En PDF se está bien, a menos que alguien quiera tenerlo físico, tenga bastante recursos. Claro que siempre va a ser mucho mejor tenerlo físico. Ujú. Tomo 1, Antiguo Testamento, el paso que se encuentra en los PDF, los datos de publicación, los datos bibliográficos están ahí. Casa Bautista de Publicaciones 2003. Pero esta es una versión digital. No es la misma página. Eso me he dado cuenta. En algunos, no es la misma página que está en el físico. Cuando es digital, no es la misma. Por ejemplo, en este libro, si usted lo encuentra en digital, en PDF, por ejemplo, usted lo descarga de internet, son las mismas páginas, es el mismo libro, porque alguien, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el libro y lo escaneó, y luego lo subió. No sé quién ha sido esa persona, y no sé si está, bueno, en este mundo actualmente, que todo se publica, se puede escanear, no sé si hay persecución legal por hacer eso. Y no sé si se molestarán los autores también las casas de publicación, porque en realidad todo libro, todos los que leen, van a querer tener físico el libro. Yo veo, mi hermano Ricardo, que los PDF cuando se plagian, es un plagio, es pirata, no sé si decirlo así o no, y se sube a la red. Bueno, ni se vende, es gratuito, se comparte nada más. Pero es publicidad, porque después los lectores, nosotros, que somos lectores y nos gusta tener libros físicos, lo vamos a comprar igual. Si nos gusta, Ujú. lo vamos a comprar. Si no es tan importante, no lo vamos a comprar. Pero lo vamos a terminar comprando igual. Pero este libro, el de Leo Garrett, no hay necesidad de indicar que lo sacó usted o que se encuentra en una versión digital, porque es el mismo libro escaneado. Sin Ujú. embargo, hay algunas personas que no sé quién serán. Por ejemplo, el libro de Stanley Horton también está en PDF este libro, pero no lo escanearon, sino que alguien se tomó la molestia de escribirlo, de digitarlo él mismo. Comenzó a escribir,
el libro completo, lo digitó. Y como lo digitó, entonces varían las páginas. En ese caso, es digital, porque alguien lo digitó, lo escribió. No coinciden las páginas del físico. Por eso usted debe indicar ahí versión digital para Eastword, por ejemplo, 8.5/2008, en ese caso. Pero si usted ve que está digital y un libro físico que lo escanearon, entonces no hay necesidad de indicar que es una versión digital. Solo en el caso que sea una versión digital. ¿Qué más? La fuente digital y la biblioteca Logos. Usualmente se indica el número de página. Un ejemplo del uso de una fuente tomada de este programa es: el AN significa nota al pie de página. Báez Camargo, breve historia del canon bíblico, tercera edición, Miami, Sociedad Bíblica Unida 2000, versión digital para Logos, ahí dice página 4, Logos 4, año 2000, luego la página 90. Es una versión digital, lo más probable es que alguien lo digitó, o no sé, lo pasaron a versión en digital, pero no es el mismo libro, no es escaneado del libro físico de Báez Camargo, breve historia del canon bíblico, porque las páginas no coinciden. Entonces una versión digital hay que citar la versión digital, porque le indica de esa manera al lector que usted no está utilizando el libro físico, porque si el lector quiere confirmar la información, tiene que buscar la información correcta, no el físico, sino tiene que irse a la versión digital en la página que se encuentra en la versión digital. Y en la bibliografía, del mismo modo, Báez Camargo, breve historia del canon bíblico, tercera edición, Miami, Sociedad Bíblica Unida, año 2000, versión digital para Logos, 4, año 2000. Va a aparecer de ese modo en la bibliografía final. Fuente de Internet, hay muchas formas de citar. Recuerde que uno se debe someter a la institución donde uno está estudiando. Hay muchas formas. Y cuando se estudió en otra institución hay que desaprender y aplicar las normas que exige cada una de las instituciones. Acá el libro de texto está pidiendo este formato: el nombre del autor, el apellido, y después el título del artículo, entre comillas, título de la página web también, y el URL. Y, entre paréntesis, la fecha del último acceso, porque no dura siempre, duran 1 año, 2 años. Ujú. Entonces hay que indicar cuándo fue la fecha en que ingresó a esa página de internet. Acá tenemos un ejemplo de cómo se registra una... Oh, no sé. Otra vez vamos a mirar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice? No sé si me escucha, hermano Ricardo. Sí, sí lo estoy escuchando. Apreté algo acá, las cámaras están negras, no veo nada. Ah, yo estoy viendo lo que usted está haciendo en su pantalla. No, la voy a esperar, no sé, algo está haciendo, algo apreté aquí, Ah, está tirando un círculo para indicar que está llenando algo. Me apareció ahí. Eliminar proceso. Eso es difícil, cancelar, por si acaso. creo que era de Windows. Lo más probable. Pero esto está recién activado el Windows. Vamos a ver qué ocurre. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa esto en mi computador? Ahora volvimos. Sigamos, hermano Ricardo. Ahí está David Wilkerson. ¿Ya? Como es un artículo, van entre comillas, no cursiva, es un artículo de Internet. La página, sí, esa va, el título de la página, esa sí va entre cursiva. Y luego viene el URL, la dirección de Ujú. la página. Luego, entre paréntesis, último acceso.
12 de noviembre del año 2010. Eso es la nota al pie de página. Y en la bibliografía nosotros nos vamos a despreocupar. Solamente ingresamos a administración de fuentes, y ahí la administración de fuentes a usted le da libros, revistas y sitio de internet. Entonces nosotros ingresamos allí el sitio de internet, lo que nos están pidiendo. Ingresamos nombre, título, artículo, último acceso, y nos despreocupamos de darle el orden porque el computador da solo el orden. Ya, esos son los artículos de internet. De YouTube, también se trabaja con YouTube cuando corresponde. Los videos descargados, carten colon, corre por tu vida, el artículo, luego el, la dirección. Último acceso 12 de febrero, en el caso de YouTube. Programas de televisión, aunque se registra el pie de página, no se incluye la bibliografía, solo en el pie de página, cuando es radio o televisión. Si en el párrafo se identifica el programa, tampoco es necesario incluirla al pie de página, solo cuando sea necesario. Por ejemplo, acá, Jesús, los 40 días perdidos, History Channel, 12 de abril 2012. Eso en el caso de un programa de televisión. No se incluye en la bibliografía final. Entrevistas y comunicaciones personales. Entrevistas que no hayan sido publicadas pueden ser identificadas simplemente con nota al pie de página. No es necesario incluirla en la bibliografía final tampoco. El formato es el siguiente: nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, el lugar y la fecha de la entrevista. Si el mismo autor de la monografía es el entrevistador, se identifica como el autor y no por su nombre propio. En este formato de Zoom. Acá es David Graham, entrevistado por el autor de la monografía, el lugar donde se llevó a cabo la entrevista, Miami, Florida, y la fecha, el 12 de abril del año 2011. Eso es en cuanto a las entrevistas, solo al pie de página, no en la bibliografía final. Los artículos en revistas, se anota el nombre, luego el apellido, Carlos López Lozano, y entre comillas el título de el artículo de la revista, Cipriano de Valera y la revisión de la Biblia del Oso, y luego el, el nombre de la revista, la Biblia en las Américas, el número, y luego del año 2000, 1992 y la página de la revista. Si no se sabe el nombre del autor de un libro, se debe anotar sin autor, en el espacio donde correspondiera poner el nombre. Por ejemplo, sin autor, Cipriano de Valera, Revisión del Oso, la Biblia de las Américas, número 1 de 1992, página 16. Eso en cuanto a revistas o artículos de revistas. En la conclusión, ¿qué se hace en la conclusión de un trabajo monográfico? En la conclusión se hace un resumen de las observaciones más importantes alcanzadas en el transcurso de la investigación. No se debe introducir nuevos datos. No, en el ensayo, en un sermón, no se incluyen nuevos datos, tampoco en la monografía se incluyen nuevos datos. En ninguna conclusión se ingresan nuevos datos, solamente un resumen, breve resumen de los datos que le reportó la investigación. Debe presentar la respuesta lograda por el estudio al problema presentado en la introducción. Esto sí, debe ser importante. Hay una pregunta de investigación. Y acá en la conclusión se presenta la respuesta. Debe existir un enlace coherente entre la introducción y la conclusión. En la introducción hay una pregunta, en la conclusión hay una respuesta. En la introducción hay una hipótesis, en la conclusión está la confirmación, el desechar o reelaborar la
la hipótesis. Debe haber un enlace entre uno y otro. En la introducción hay un problema. En la conclusión está la solución de ese problema. Debe hacer una crítica constructiva de la misma investigación realizada y las fuentes empleadas, señalando sus puntos fuertes y los débiles. Este trabajo de investigación tiene sus debilidades en cuanto a las fuentes bibliográficas utilizadas, puesto que no fueron suficientes según la consideración del investigador, puesto que no tuvo acceso a las obras fundamentales que podrían contribuir a una conclusión diferente a este trabajo de investigación. Por encontrarse alejada de la zona geográfica donde vive, o por no tener las competencias, por ejemplo, si estaba en otro idioma, por ejemplo, o porque fue difícil encontrar más información o entrevistar a más personas para llegar a otra conclusión o resolver el problema. ¿Qué más puede ser? También la falta de bibliografía acerca del trabajo de investigación que llevó a cabo, por ejemplo, del diezmo, eh, la falta de bibliografías, de libros o de textos académicos, principalmente de las iglesias protestantes o evangélicas. Hay más de exégesis de algunos pasajes bíblicos particulares de la iglesia adventista del séptimo día, pero no hay muchas investigaciones acerca del diezmo que sean de instituciones o trabajos académicos. Eso pueden ser las debilidades. Tiene que presentar las debilidades al final del trabajo monográfico. Y los puntos fuertes también. La metodología. Faltó entrevistas, faltó hacer trabajo exegético, faltó revisar más literatura, por ejemplo, o faltó tiempo también. Todo eso se menciona en esta área, en este punto de la conclusión. Una crítica constructiva de la metodología, de las fuentes empleadas también para hacer el trabajo monográfico. En lo posible arrojar propuestas concretas y prácticas más que abstractas y teóricas. Por ejemplo, el problema que puede ser el problema en una congregación cristiana evangélica, no hay, no, no hay conversiones, ya supongamos que no hay conversiones. Y se investigó la razón por la cual no hay conversiones. Ese era el problema. La solución es que se carece de, de enseñanzas de evangelismo o textos bíblicos evangelísticos, o no está la motivación evangelística, no sabe la necesidad de evangelizar. Por lo tanto, se deben presentar las soluciones concretas. Formar un equipo de personas que tienen el ánimo de evangelizar y se le van a dar las herramientas principales, fundamentales o los principios básicos, elementales o nociones básicas de la evangelización. Que puede ser eso, algo muy concreto, formar un equipo dentro de la iglesia para la formación de evangelistas y luego practicar la evangelización visitando las casas, predicando al aire libre, de evangelismo personal, comprando literatura, folleto, componer obras evangelísticas en la iglesia o realizar campañas evangelísticas en la iglesia o invitar a familiares, amigos a una campaña evangelística. Algo bien concreto en la última parte de la conclusión, más que teórica. Indicar qué preguntas nuevas surgen del estudio, esto es muy importante, realizados para que ameritan ser investigadas en el futuro. En todas las investigaciones ocurre así, los trabajos de investigación teológica siempre ocurre lo mismo. Había un problema, pero a medida que uno investigó, van surgiendo nuevas problemáticas, nuevos problemas, surgen nuevas preguntas. Estos nuevos problemas ameritan otra investigación, otra monografía. Surgieron nuevas preguntas que anteriormente no se habían considerado para solucionar un problema teológico, por ejemplo. Y esas preguntas van a ser respondidas en otros trabajos de investigación. Algunos pueden estar toda la vida solucionando un problema, por ejemplo, como Larry Hurtado, como James Dunn, N.T. Wright, como Sander y otros autores teólogos que se han dedicado toda su vida a investigar el cristianismo del siglo I. Larry Hurtado y James Dunn han trabajado en esa área. Y van surgiendo muchas preguntas, y cuando terminan su trabajo de investigación, ahí mencionan cuáles son las nuevas preguntas que van a ser abordadas, o le desafían a otros investigadores
encaminarse en esa área, en esas nuevas preguntas que surgieron. Es muy importante en las monografías, las Mm. nuevas preguntas que surgen en esta investigación, que van a ser solucionadas en en los otros trabajos. ¿Qué más? Yo, ¿De la alumna? hermano, Sí. yo no sé por qué, pero en un curso que tomé me aprendí una palabra que el profesor decía que significa eso que usted está comentando. Es una palabra súper raro que es sirindepia, que es básicamente encontrarse con algo por casualidad que uno no estaba buscando. Y Ok, básicamente eso. ya. Sí, no sé por qué nunca se me olvidó la palabra. Es muy simpática y eso ocurre mucho, sí, eso de que te encuentras con algo mucho más interesante de lo que tú estabas investigando y queda como pendiente para la próxima, sí. Exactamente. Es lo normal de la investigación. Muy entretenido la investigación. Claro, surgen muchas preguntas surgen ahí. Cuando uno se metió con el bautismo con el Espíritu Santo, las preguntas que surgieron fue eh, si el bautismo con el Espíritu Santo es la puerta de entrada para la acción de los dones espirituales, o no está relacionado la acción de los dones espirituales con el bautismo con el Espíritu Santo. Es una pregunta que surgió de ese trabajo de investigación. Y lo otro fue ahondar un poco más. Lo presenté, pero amerita otro esfuerzo, otro trabajo de investigación del bautismo de fuego, porque hay mucha información en el bautismo de fuego. Lo trabajé en el marco conceptual nada más. Y lo concluí ahí, de acuerdo a algunos autores, tanto pentecostales, que se refiere al juicio, pero es mucho más que eso, pero amerita una investigación más profunda porque los movimientos de santidad lo consideran como la santificación. Entonces hay mucho que escarbar ahí en esa área. Las otras preguntas que surgieron es de si denominar bautismo con el Espíritu Santo en el periodo del Antiguo Testamento. Eso también surgió, Mm. las otras preguntas que surgen ahí. El bautismo del Espíritu Santo, denominarle así o no a la experiencia de escritores cristianos del Antiguo Testamento. Lo puse como sí, como sinónimo, que efectivamente así ocurría. Eh, pero falta ahondar más ahí todavía. Pero siempre ocurre eso, surgen nuevas investigaciones. Ya, la otra, la relación entre introducción y la conclusión. ¿Cuál es? En la introducción plantea un problema, una pregunta. En la conclusión se propone una respuesta al problema. En la introducción propone una hipótesis. En la conclusión se evalúa la hipótesis. Se confirma, se desecha o se reelabora. James Bloom surge con una pregunta de investigación. Es un libro completo, la de James Bloom. Y aquí está. Me gusta mucho este autor porque la ha gustado también, pero especialmente este libro, que es del Verbo Divino. Pero lo que él trabaja yo no sé por qué se llama una página aquí, pero él comienza su pregunta de investigación en una sola: ¿diera un culto a Jesús los primeros cristianos? Ese es su título. Y después, en base a lo que él investiga, cuando corresponde ya evaluar su pregunta de investigación, su hipótesis, él dice la pregunta no es tanto si los cristianos dieron culto a Jesús o no, sino si el culto cristiano estaba desvinculado del Dios Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Esa es la pregunta, si había una desvinculación ahí. Y luego él responde: los cristianos no dieron un culto denominado que pudiese llamarse Jesulatría, sino que es un culto que se da al Dios Padre
por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Es un culto trinitario. Esa es la pregunta que luego lo reelabora. No es tanto si los cristianos dieron o no culto a Jesucristo, sino si se desvinculaba a Dios Padre y del Espíritu Santo del culto a Jesucristo en el siglo I. Ahí lo reelabora al final. Al final de su obra, evalúa su pregunta de investigación, la hipótesis, pero elaborada en forma de pregunta. En la conclusión se hace eso, se confirma, se desecha o se reelabora la hipótesis de trabajo. Y se investiga efectivamente para eso, para comprobar si la hipótesis es correcta o no. En la introducción, fija las metodologías con que se realizará la investigación. Y en la conclusión se evalúa la investigación en sí. Se evalúa las fuentes que se utilizaron, se evalúa la metodología también que se empleó. Indica también en la conclusión las propuestas prácticas y concretas para solucionar un problema. Propone nuevas áreas de estudio, plantea las nuevas interrogantes surgidas de la investigación, que serán respondidas en otra investigación monográfica. En la bibliografía, bueno, esto ya lo vimos, en la bibliografía el computador trabaja solo, no hay necesidad de, de hacerlo uno por uno. Me contaban algunos hermanos de Valdivia hace años, de 2015 más o menos. Algunos habían ya egresado, eran psicólogos, otros eran asistentes sociales, y estuvimos trabajando esta materia de redacción y elaboración de monografía. Y ahí le indiqué el mismo procedimiento que le indiqué a usted más, Ricardo, de la administración de fuentes de, el formato Word, y después ingresar las fuentes y finalmente insertar la bibliografía y el computador trabajaba solo. Y me dijeron, si hubiese sabido esto, no hubiese perdido tanto tiempo de anotar uno por uno los autores, la biografía final y después correrlo, armarlo, juntarlo. Perdieron cualquier cantidad de tiempo haciéndose ese trabajo. No sé por qué no lo enseñaron, quizás porque andaban contra el tiempo, faltó tiempo, no sé. Pero esta materia es fundamental, es muy importante para facilitarle el trabajo a los hermanos la, para los estudios superiores, en Biblia y en teología, y también para cualquier especialidad en cualquier estudio superior, que le ayuda una enormidad. Y cuando cuando comenzamos la clase, la escritura es la herramienta más poderosa para el aprendizaje. Porque cuando uno escribe, investiga, aprende y luego lo expone, está aprendiendo y reteniendo la información un 90%. Se le atribuye a, ¿cómo se llama la poetisa chilena del Premio Nobel de Literatura? Gabriela Mistral. Ella fue la que dijo que el que enseña aprende dos veces. En un trabajo monográfico, uno está aprendiendo en la medida que está enseñando, porque se está enseñando a uno mismo y también está enseñando a otro. Cuando escribe, está enseñando a otro. Pero en ese proceso se enseña a sí mismo. Impresionante. Por eso es la estrategia y la herramienta más poderosa para la educación, para aprender, para la enseñanza. Un trabajo monográfico. Todos tienen que aprender a escribir ese trabajo monográfico en una institución teológica. Un profesor, Osvaldo Fernández Giles, recuerdo, que me dijo, si hay una institución cristiana, evangélica, un seminario, un instituto teológico, y los estudiantes cuando gradúan no saben hacer una monografía, lo más probable que fue sujeto o fue objeto de una estafa. Lo más probable que esto fue. Así de importante es aprender a hacer un trabajo monográfico, una investigación teológica y una exégesis también en un seminario teológico. De lo contrario, es probable que haya sido objeto de una estafa. Perfecto. Hemos finalizado entonces, y todavía no detén la grabación, las clases online, en esta interacción entre todos los estudiantes de esta materia de redacción y elaboración de monografías.
y que hemos terminado con la fecha, que estaba en la parcelación de la materia, pero la materia en sí no ha finalizado con esta clase, porque ahora los estudiantes tienen 2 semanas para entregar su monografía. Lo primero que tienen que hacer es entregar la tarea número 4, que es el proyecto monográfico. Yo lo reviso, lo evalúo, doy algunas observaciones y luego comienzan a redactar su monografía. Tienen 2 plazos de acuerdo a la fecha que está establecida en el plan de curso, pero los que no puedan terminar su trabajo monográfico en dos semanas, les voy a dar más tiempo para que entreguen su monografía. Estas 2 semanas no van a estar los hermanos o no van a estar ustedes sin interactuar con el profesor, en este caso que soy yo, sino que vamos a tener una interacción. Ustedes me envían su proyecto monográfico y nos mantenemos en contacto. Me va indicando el avance de su monografía. Cualquier pregunta, cualquier duda en su monografía, cualquier ayuda, ustedes me contactan y podemos agendar una reunión por medio de Zoom para ayudarle ante cualquier necesidad o requerimiento que usted tenga para hacer su monografía y entregarlo sin ningún tipo de problema. La idea es que me pidan ayuda y entregue un trabajo monográfico y sepa armar una monografía. Muy bien. Hermano Ricardo, ninguna pregunta, ¿verdad? No, hermano, gracias. Ah, muy Estamos bien. bien.